Pero a partir de ese momento, nosotros vemos a Dios en el Antiguo Testamento haciendo diversos pactos con su pueblo. Y aún quiero que los niños que estén aquí, cuando escuchen la palabra pacto, piensen de inmediato en una promesa. Un pacto es una promesa a la que Dios le añade un juramento. Así que es algo ciertísimo, es algo seguro. Y nosotros vemos a Dios en el Antiguo Testamento haciendo un pacto con Noé, haciendo un pacto con Abraham, con Moisés, con David. En Jeremías 31, versículos 31 al 34, nosotros escuchamos la promesa de un nuevo pacto. Y cada uno de esos pactos tenía un énfasis particular. Sin embargo, casi todos ellos, exceptuando el pacto con Noé, giraban en torno a una promesa esencial. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo y moraré en medio de ellos. ¿Conectan ustedes, hermanos, la expulsión del jardín del Edén, de la presencia especial de Dios, y ahora esta promesa de Dios por medio de los pactos? Yo moraré en medio de ellos. Lo que Adán y Eva perdieron en el paraíso, Dios habría de recobrarlo él mismo. Ahora esta promesa comenzó a tomar forma concreta en dos lugares que jugaron un papel vital, un papel fundamental en la adoración del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento: el tabernáculo y el templo de Salomón. El tabernáculo era una especie de tienda de campaña enorme, diseñada por Dios mismo, donde los sacerdotes debían llevar a cabo los rituales y sacrificios prescritos en la ley de Moisés. Y nosotros sabemos que todos esos rituales, todos esos sacrificios apuntaban hacia el gran sacrificio, hacia la persona de Cristo muriendo en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Ahora dice en Éxodo capítulo 40, versículo 34, que tan pronto la construcción del tabernáculo fue concluida, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria del Señor lo llenaba. Esa manifestación visible de la gloria de Dios que guió al pueblo de Israel a través del éxodo en el desierto como una columna de nube y de fuego, ahora se estaba manifestando, se estaba haciendo visible en el tabernáculo. Cientos de años más tarde, Dios encomienda a Salomón la construcción de un templo que habría de sustituir el tabernáculo como centro de adoración. Allí fueron trasladados en procesión el arca del pacto y todos los objetos sagrados que estaban en el tabernáculo. ¿Y qué sucedió, mis amados hermanos, el día que ese tabernáculo fue inaugurado? Dice en Primero de Reyes capítulo 8 versículo 10 que cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer, lo mismo que le pasó a Moisés, no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Exactamente lo mismo que ocurrió cientos de años antes, cuando el tabernáculo fue inaugurado. Por supuesto, mis hermanos, de más está decir que ese templo terrenal, que era inmenso, era fastuoso, era majestuoso, no podía contener a Dios. Ese templo, por grande que fuera, no podía contener al Dios omnipresente e infinito. De hecho, el mismo Salomón lo confiesa en su oración de dedicación. Dice en Primero de Reyes capítulo 8 versículo 27: pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Mis hermanos, aquí hay una pregunta crucial
que Salomón hace. Morará Dios sobre la tierra. ¿Dónde puede morar Dios? Si ni siquiera ese templo, con todo su esplendor, con toda su magnificencia, era un lugar apropiado para que Dios hiciera allí su morada permanente. ¿Dónde podemos encontrarle a Dios una casa que sea digna de Él, una casa apropiada? La respuesta a esta pregunta la encontramos más adelante en el Nuevo Testamento. Tan pronto abrimos el Evangelio de Mateo, nos topamos en el capítulo 1 con una pareja de israelitas llamados José y María, que se habían comprometido para casarse, pero que en ese momento estaban en medio de una crisis. ¿Cuál era la crisis? Que María estaba embarazada y ellos todavía no habían consumado el matrimonio. Y dice en el versículo 20 del capítulo 1 de Mateo que mientras José estaba considerando dejar a su novia, a su prometida en secreto para no infamarla, un ángel del Señor le apareció en sueños. A mí me encanta ese pasaje. Ahí no dice que José soñó con un ángel. Ahí dice que un ángel del Señor se metió en su sueño. A ese nivel de poder tienen los ángeles. Un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, la forma griega del hebreo Yehoshua, o el nombre de Josué, que significa Jehová salva. Llamarás su nombre Jesús. ¿Y por qué ese niño se va a llamar Jehová salva? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Queridos hermanos, Jesucristo y nadie más es esa realidad hacia la que el tabernáculo y el templo apuntaban. Ya no se trata simplemente de una manifestación visible de la gloria de Dios en forma de nube o de columna de fuego. Es Dios mismo que ha tomado una naturaleza humana para venir a morar entre los hombres y llevar a cabo esa obra de redención que Dios prometió en el huerto del Edén. Esa es la misma idea con la que Juan introduce su evangelio, como veíamos esta mañana. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Saben lo que dice el texto literalmente en griego? Él puso su tabernáculo entre nosotros. Él tabernaculó, es lo que dice el texto, entre nosotros, en una clara alusión a Ezequiel capítulo 37 versículo 27, donde dice Dios: estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. La naturaleza humana de Jesús es el tabernáculo definitivo de Dios. Es el tabernáculo definitivo en el que Dios hace visible su gloria en medio de su pueblo. Por eso es que Juan continúa en el texto diciendo: y vimos su gloria. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que, mis hermanos, Jesucristo no es una simple manifestación de la gloria de Dios. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Como dice en Hebreos capítulo 1 versículo 3, la imagen misma de su sustancia. Y el apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 2 versículo 9 que en Él, en su cuerpo de carne, habita toda la plenitud de la deidad. Es por eso que con la venida del Señor
el templo de Salomón y todos sus rituales, todos sus sacrificios perdieron vigencia como centro de adoración. La adoración del nuevo pacto se centra en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, no en ningún lugar físico en particular. ¿Recuerdan ustedes cuando Cristo purificó el templo de Jerusalén en el capítulo 2 del Evangelio de Juan? Y los judíos le pidieron una señal que lo autenticara para hacer lo que él estaba haciendo. El Señor les respondió: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ustedes quieren una señal, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Por supuesto, los judíos se espantan ante esta declaración. En 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, dice Juan. Él hablaba del templo de su cuerpo. Unos días más tarde, el Señor tuvo un encuentro con una mujer samaritana que le preguntó: Señor, ¿cuál es el lugar legítimo donde debemos adorar? Nosotros los samaritanos decimos que debe ser en el monte Gerizim. Ustedes los judíos dicen que debe ser en el templo de Salomón en Jerusalén. Cristo le respondió: mujer, créeme que la hora viene y ahora es cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. En otras palabras, el Señor le está diciendo: mujer, el lugar físico perderá toda importancia porque el verdadero templo está aquí, soy yo. Yo soy el verdadero templo. Yo he escuchado a cristianos que hacen procesiones a Tierra Santa. Y de paso, si usted quiere ir a Tierra Santa por un valor histórico, por ver con sus propios ojos dónde estuvo el Señor y todas las cosas que pasaron allí, bien. Yo no estoy criticando eso. Ojalá algún día poder visitar Tierra Santa. Pero si usted está pensando visitar Tierra Santa porque cree que en ese lugar usted recibirá una bendición especial de Dios, usted no está pensando bíblicamente. La bendición de Dios ya no está atada a ningún lugar geográfico. La bendición de Dios no está atada a un templo físico. La bendición de Dios está atada a una persona y se llama Jesucristo. Jesucristo. Cuando este culto concluya y cada uno de nosotros nos vayamos a nuestras casas, estas paredes no continuarán albergando la presencia especial de Dios porque la iglesia ya no estará aquí. Todas las promesas de Dios asociadas con el templo de Jerusalén ahora se cumplen en su plenitud en la persona de Cristo. Es por eso que el Señor le dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 13 versículo 16: bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes están viendo y oír lo que ustedes están oyendo. ¿Saben una cosa? Los creyentes del nuevo pacto tenemos un privilegio mucho mayor que los creyentes del antiguo pacto, porque ellos adoraban en un edificio que representaba la presencia de Dios. Nosotros adoramos en la presencia de Dios mismo. ¿Cuál es la promesa de Cristo en Mateo 18:20? Que donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cristo es el templo del nuevo pacto, del cual nosotros formamos parte porque estamos unidos a Él por la fe. Por eso es que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3 versículo 16: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15, Pablo le llama a la iglesia la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Así que, mis hermanos, no importa que una iglesia se congregue en una edificación como esta,
o que se congregue en la casa más sencilla, en el lugar más remoto y apartado del planeta. No importa si se reúnen miles o si se reúnen solamente 2 o 3. Lo que hace gloriosa la adoración del nuevo pacto no es el edificio, no es el número de adoradores, no son los coros, no son los instrumentos musicales con los cuales nosotros podamos contar. Y de paso, no se pongan a leer entre líneas, yo amo los instrumentos musicales, yo amo la música instrumental, pero lo que hace gloriosa la adoración del nuevo pacto es que Cristo cumple su promesa de estar en medio nuestro. Él es la gloria, Él es la belleza, Él es la magnificencia de nuestra adoración. Es el simple hecho de que Jesús está aquí. Estamos en la presencia misma de Dios, hermanos. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Versículo 18. Escuchen al autor de Hebreos. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, hablando de aquella ocasión cuando los judíos llegaron al Sinaí a recibir la ley de Dios, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. El autor de Hebreo dice: no es a eso que ustedes se han acercado. Y alguien puede decir: uff, qué bueno. No, esa no es la intención del autor. Oye, ¿cuál es la intención del autor? Ustedes no se acercaron a eso, que era una mera figura de lo verdadero. Versículo 24. Versículo 22. Sino que os habéis acercado al verdadero monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez justo de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. El autor de Hebreos quiere decirle a sus lectores: ¿y ustedes creen que aquello fue glorioso, que aquello fue majestuoso? Pues sepan una cosa: lo que pasa en la iglesia de Cristo cada domingo, sin que haya un sonido de trompeta, sin que haya fuego, sin que haya humo, es más glorioso, es más extraordinario que lo que pasó en el Sinaí, en Éxodo 19. Porque es Dios mismo quien desciende en Cristo para estar aquí entre nosotros, aunque tú no lo veas. Por eso, hermanos, es que es tan grave que un creyente falte al culto de adoración, a no ser por una causa justa delante de Dios, no delante de los hombres. El domingo pasado no pudimos venir a la iglesia. Ustedes saben ya lo que me pasó. Hermanos, para mí fue la cosa más triste del mundo estar sentado ahí viendo el culto por Gracia TV, sin poder cantar para colmo porque tenía la garganta muy inflamada. Hermanos, venir a la iglesia no es una carga, venir a la iglesia es un enorme privilegio. Nosotros venimos a encontrarnos con Dios. Ahora, si esto en sí mismo es extremadamente sorprendente, permítanme ahora mostrarles algo que a mí particularmente me deja sin aliento. Vayan conmigo al Salmo 22. Salmo 22. Este es un salmo muy conocido, un salmo mesiánico escrito unos 1000 años antes del nacimiento de Cristo.
Aquí David describe proféticamente no solo los padecimientos del Mesías en la cruz del Calvario, sino también algunos de los pensamientos más íntimos del Señor durante la crucifixión. Este salmo comienza con las conocidas palabras que Jesús exclama en la cruz del Calvario: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para luego pasar a describir con detalles asombrosos algunas de las circunstancias que rodearon la muerte del Señor. La burla y el escarnio de los que estaban al pie de la cruz, versículos 6 al 8, sus padecimientos físicos y su sed, versículos 14 y 15, sus manos y pies horadados, versículo 16, el hecho de que habrían de repartirse sus vestidos, versículo 18. Pero a partir del versículo 22, el tono del salmo cambia drásticamente. En vez de concluir con una nota de derrota, el salmo concluye más bien con una nota de victoria. Versículo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Versículo 25, de ti será mi alabanza en la gran congregación. Versículo 30, la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová. O sea, esto que pasó en esa cruz cuando nuestra redención fue consumada, esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún, donde está incluida la República Dominicana. Anunciarán que Él hizo esto. Y literalmente lo que dice el texto en hebreo es: anunciarán que Él lo consumó. La misma palabra que Jesús pronunció en la cruz del Calvario cuando dijo: consumado es. Las palabras que el pastor Eduardo trajo una meditación hace poco en una Santa Cena. Ahora, noten, mis amados hermanos, cómo el autor de la carta a los Hebreos aplica estas palabras del Salmo 22 al pueblo de Dios del nuevo pacto. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Ya me imagino que algunos deben estar pensando: ¿y qué tiene todo eso que ver con la adoración? Lo van a ver ahora. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Porque convenía aquel, hablando de Cristo, por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual Él, Jesús, no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. El texto en griego dice: en medio de la iglesia te cantaré himnos de alabanza. Mis amados hermanos, el Señor Jesucristo no solo prometió hacerse presente cuando 2 o 3 se congregan en su nombre, Mateo 18:20, sino que juntamente con nosotros Él eleva sus alabanzas a Dios. Jesús canta con nosotros. Edmund Clooney dice: por la presencia de su Espíritu, el Señor mismo está presente en su congregación. Mientras adoramos en la congregación, Jesús canta las alabanzas del Padre. ¿Qué decíamos esta mañana? Que la adoración no comienza con el hombre, la adoración comienza con Dios. Y que en un acto de amor impresionante Dios nos hace partícipes de ese deleite que Él ha estado experimentando en la contemplación de sus gloriosas perfecciones. Bueno, eso es precisamente lo que nosotros estamos viendo aquí. Dios, el Hijo, está en medio nuestro. Y Él no solo nos está invitando a adorar a Dios, a alabar a Dios, sino cantando junto a nosotros sus alabanzas.
Anunciaré tu nombre a mis hermanos, dice Jesús después de la crucifixión. En medio de la congregación te alabaré. Alguien me preguntaba al principio del culto, o me pedía que aclarara cuál es la diferencia entre la alabanza y la adoración. Bueno, la adoración incluye la alabanza, pero la adoración es mucho más que alabanza, porque la adoración es una actitud de recogimiento delante de Dios, de gozo, reverencia, admiración delante de Dios. Y cuando nosotros estamos en esa actitud de recogimiento, no sé ni qué palabra usar delante del Señor, nosotros también traemos las alabanzas. Cuando nosotros cantamos, cuando nosotros al orar proclamamos la grandeza de nuestro Dios, estamos alabando. Pero la adoración, por ejemplo, en el culto público, incluye todo, incluye lo que estamos haciendo ahora. Hermanos, ustedes allí sentados, escuchando reverentemente la palabra de Dios que está siendo proclamada, ustedes están adorando a Dios. Dice Mike Cosper: las canciones que cantamos, las oraciones que oramos, la fe que confesamos, todo eso no es más que un eco y un amén a la perfecta adoración ofrecida a Dios por su Hijo. Ustedes están como muy tranquilos. Yo no sé si... Tal vez soy yo que estoy definitivamente no estoy sabiendo traspasar lo que tengo en el corazón. Es mi culpa. Mis hermanos, cuando nosotros participamos del culto de adoración, nosotros debemos elevarnos por encima de lo que nuestros ojos físicos pueden ver. Debemos ver con los ojos de la fe realidades espirituales que no se ven con los ojos físicos, porque solo viendo esa realidad podremos adorar a Dios como Él merece ser adorado. El Señor Jesucristo está en medio nuestro cuando nos congregamos en su nombre. Él está moviéndonos por su espíritu a cantar alabanzas a Dios. Él lo está haciendo. Y cuando nosotros elevamos nuestras alabanzas a Dios, Él viene y se une a nosotros y canta junto con nosotros. Escuchen lo que dice Calvino en su comentario a los Hebreos, hablando de ese texto que yo acabo de leer en Hebreos 2:10. Tan pronto como Dios se da a conocer a nosotros, sus infinitas alabanzas conmueven nuestros corazones y deleitan nuestros oídos. Y al mismo tiempo Cristo nos anima con su propio ejemplo a celebrarlas públicamente, con el fin de que sean escuchadas por tantos cuanto sea posible. Y luego sigue diciendo Calvino: cuando escuchamos que Cristo dirige nuestros cantos, ¿oyeron a Calvino? Cuando escuchamos que Cristo dirige nuestros cantos y que es Él quien inspira nuestros himnos, contamos con un poderoso incentivo que nos anima a rendir a Dios alabanzas más fervientes. ¿Escucharon eso, mis hermanos? Jesucristo, nada más y nada menos que Jesucristo, es nuestro gran líder de alabanza. Jesucristo es nuestro líder de alabanza. Él es quien nos revela al Padre, como dice el Salmo 22:22, y Él es el que nos anima por su espíritu a alabar al Padre. Ahora, noten algo importante. Y ahora no lo van a ver tan claro como lo van a ver en los próximos mensajes, pero yo estoy construyendo algo con paciencia. Y voy a ir dejando ideas en vuestras mentes y corazones, y luego vamos a unir los puntos y vamos a ver el cuadro. Pero noten algo importante aquí. Esa alabanza de Cristo es bidimensional. Tiene dos dimensiones. Una dimensión horizontal y una dimensión vertical. Dice en el versículo 22 del Salmo 22:
anunciaré tu nombre a mis hermanos. La dimensión horizontal. Y en medio de la congregación te alabaré. Esa es la dimensión vertical. Dime hacerles una pregunta de escuela dominical. ¿A qué venimos los domingos a la iglesia? ¿Para qué nos congregamos como iglesia? ¿Venimos nosotros a adorar a Dios o venimos a edificarnos unos a otros? Venimos a hacer las dos cosas. Nosotros estamos aquí para hacer las dos cosas, según este texto y muchos otros textos. Vayan conmigo, por ejemplo, a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 18, el conocido pasaje de la llenura del Espíritu. Dice el apóstol Pablo, versículo 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por fin, Pablo, ¿estamos hablando entre nosotros o estamos alabando al Señor? Estamos hablando entre nosotros mientras alabamos al Señor. Nos estamos recordando algo aquí nosotros. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dice Pablo: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, y muchos estudiosos de las Escrituras entienden que aunque esto se refiere a la palabra de Dios en su totalidad, al ponerle el apellido de Cristo se está refiriendo mayormente al Evangelio. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Exhortándoos, enseñándoos, cantando al Señor. Nosotros le cantamos al Señor, pero al mismo tiempo nos edificamos unos a otros con las letras que cantamos. Queridos hermanos, nosotros pasamos toda la semana inmersos en un mundo que trata de hacernos olvidar las bendiciones que nosotros tenemos en Cristo. El mundo está tratando de que nosotros olvidemos las bendiciones que tenemos en Cristo. ¿Saben para qué? Para que nuestros corazones sientan necesidades que no tienen y se inclinen a los ídolos que el mundo vende. El mundo quiere que nosotros seamos idólatras. El mundo quiere que nosotros no adoremos a Dios únicamente. Estamos siendo literalmente bombardeados por un montón de ideas que son contrarias al Evangelio y que intentan minar nuestra salud espiritual. Pero entonces nos congregamos aquí cada domingo. ¿A hacer qué? A recordarnos mutuamente el Dios que nosotros tenemos y a recordarnos mutuamente quiénes somos nosotros en virtud de la obra redentora de Cristo. Es a eso que nos congregamos aquí. Y aunque vamos a hablar más de eso en el próximo mensaje, yo quiero que vayan conmigo un momentito a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, a partir del versículo 11. Dice Pablo, hablando de la iglesia: él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. La santidad, el crecimiento, la madurez no es un proyecto individual, es un proyecto de comunidad. Hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, o hablando la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Por el contexto,
No parece que Pablo se está refiriendo aquí cuando dice hablando la verdad en amor. No parece que Pablo se está refiriendo aquí a las exhortaciones que nosotros debemos hacernos unos a otros de manera privada. Por el contexto, más bien parece que Pablo está hablando de lo que ocurre en esta comunidad cuando nos congregamos como creyentes en la presencia de Dios. Como bien señala un autor, hablamos la verdad en amor mientras cantamos en la iglesia, mientras leemos las escrituras, mientras recordamos juntos el evangelio. Es para eso que nos reunimos cada domingo aquí, para recordar que nuestro Dios es grande y que nosotros somos aceptos delante de Él únicamente por causa de Cristo. ¿Y saben por qué nosotros necesitamos recordar eso constantemente? Porque tenemos la tendencia a olvidarlo. Y cuando olvidamos el hecho de que nuestro Dios es grande y que nosotros somos aceptos en Cristo, ¿saben lo que pasa? Nos volvemos inseguros. Y cuando nos volvemos inseguros, también nos volvemos más vulnerables a las tentaciones. Mira, querido hermano, nunca olvides esto. Dios es grande y nosotros somos aceptos delante de Él por causa de Cristo. Nunca olvides eso, ni cuando estás aquí en la iglesia. La razón por la que somos aceptos delante de ese Dios grande es únicamente por Cristo, no por nuestro desempeño. Y aun cuando estamos cantando, aun cuando estamos alabando a Dios, ¿saben ustedes que nuestros cantos llegan al cielo lavados en la sangre de Cristo? No me digas, por favor, porque de verdad no te lo voy a creer, que tú nunca te has encontrado a ti mismo o a ti misma en la iglesia cantando los himnos que están en esa pantalla y pensando en cosas que tú tienes que hacer la semana que viene. De verdad, no me digas que eso nunca te ha pasado, porque no te lo voy a creer. A mí me ha pasado muchas veces y tengo que pelear con mis pensamientos. Pues ¿sabes qué, mi hermano? Pedro nos dice en su primera carta que nosotros los creyentes formamos un templo espiritual y un sacerdocio santo que nos acercamos a ofrecer. Escuchen lo que dice primera de Pedro 2:5. Nos acercamos a ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por más sinceros que nosotros seamos en nuestra adoración a Dios, lo que presentamos delante de Él siempre será imperfecto. Pero si lo hacemos descansando en los méritos de Cristo y con la motivación de que nuestro bendito, precioso Señor y Salvador sea exaltado, esa alabanza tuya imperfecta sube como olor fragante en la presencia de Dios, lavada en la sangre de Jesucristo. Así que, mi hermano, mi hermana, alaba a Dios, alábalo porque Él merece ser alabado. Medita en el evangelio, medita en ese bendito Salvador que dio su vida para que tú y yo podamos estar en la presencia de Dios. Medita en eso hasta que tu corazón se encienda en fuego. Hoy día se habla mucho de la guerra de la adoración. Lamentable que algo tan sublime sea motivo de tanta división. La guerra de la adoración. ¿Saben ustedes, mis hermanos, cuál es la verdadera guerra de la adoración que todos debemos pelear? La que se libra en nuestros corazones cada día para aplastar los ídolos de este mundo y adorar al único Dios vivo y verdadero. Esa es la guerra de la adoración que tú y yo debemos pelear. Miren, mis hermanos, cada vez que nosotros venimos aquí y nos reunimos como iglesia, estamos haciendo una declaración de guerra. Esta mañana cantamos grande es Dios. O a veces cantamos ese himno, me encanta, cuán grande es Él.
Pero mi hermano, cada vez que tú dices grande es Dios, o cada vez que tú cantas cuán grande es Él, tú estás proclamando que solo Él es grande. Tú estás proclamando que Él es infinitamente más grande que la fama, Él es infinitamente más grande que los amigos, Él es infinitamente más grande que el dinero, Él es infinitamente más grande que el entretenimiento, Él es infinitamente más grande que cualquier otra cosa que el mundo quiere que nosotros idolatremos. Es una declaración de guerra. Nosotros venimos aquí a pelear las batallas de Jehová. Nosotros venimos a decirle a nuestro corazón y a decir a nuestros amados hermanos con los que estamos peleando la buena batalla de la fe: oh, cuán grande es Dios. Dios es grande. Solo Él es grande. Y cuando estemos finalmente en el cielo, en la presencia de nuestro Señor y Salvador, ¿saben qué haremos allí? Continuaremos celebrando el Evangelio por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 5. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Eso es lo que vamos a cantar en el cielo. Por los siglos de los siglos tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos decían: amén. Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Eternamente contemplando la grandeza de Dios, eternamente alabando la gloria del Cordero. Yo les voy a pedir por favor que vayan conmigo a Isaías capítulo 6. En estos días vamos a estar estudiando los versículos 1 al 8, pero a mí me corresponde solamente los versículos del 1 al 3. Isaías capítulo 6, pero para que puedan tomar el contexto voy a leer hasta el versículo 8. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto,
Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Decía A.W. Tozer que lo que nos viene a la mente cuando pensamos de Dios es lo más importante de nosotros. Lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. No lo que tú piensas acerca de ti, sino lo que tú piensas acerca de Él. Porque ese pensamiento te define, ese pensamiento determina lo que tú piensas acerca de todo lo demás. Si nosotros pudiéramos saber con toda certeza lo que realmente piensas acerca de Dios, podríamos llegar a conocerte como ningún otro aspecto de tu personalidad pudiera revelarlo. Tu carácter, tu vida cristiana, tu adoración, tu evangelismo, tu relación con otros creyentes, con tu familia, con la sociedad, sería de un modo o de otro dependiendo del entendimiento que tú tengas acerca de Dios. Por esta razón, sigue diciendo Tozer, la realidad más portentosa acerca de cualquier ser humano no es lo que él pueda decir o hacer en un momento dado, sino la forma como concibe a Dios en lo más profundo del corazón. Y mis hermanos, lo mismo podemos decir acerca de la iglesia. Lo más revelador acerca de la iglesia, va a decir Tozer más adelante, será siempre su idea de Dios. Así como su mensaje más significativo es lo que diga sobre Él o lo que deje sin decir. Porque con frecuencia el silencio de la iglesia es más elocuente que sus palabras. ¿Oyeron eso? Lo que decimos o lo que dejamos sin decir acerca de Dios. Mis hermanos, cuando empequeñecemos a Dios, cuando trivializamos a Dios en nuestras mentes, las cosas que realmente importan en la vida son trivializadas también y nos volvemos personas superficiales y mediocres. Yo tengo la convicción que ese es el gran problema de muchas iglesias en el día de hoy, que no tenemos una imagen lo suficientemente elevada acerca de quién es Dios. Y consecuentemente no somos dominados por una pasión por Dios que arrastre todo lo demás a un plano sumamente secundario. Tenemos una distorsión en nuestra lista de prioridades. Y es por eso que tú y yo necesitamos pasar por una experiencia similar a la que se describe en el capítulo 6 del libro de Isaías. Nota que no he dicho que tú tienes que tener una visión como la que tuvo Isaías. Lo que estoy diciendo es que tú tienes que pasar por una experiencia similar a la experiencia del profeta. A Isaías le tocó ministrar durante un tiempo de mucha decadencia moral y religiosa en el reino de Judá. Los gobernantes eran muy corruptos, el pueblo era muy idólatra, los ricos usaban su poder para explotar a los más pobres y la cultura del entretenimiento se había expandido como un cáncer en medio de la sociedad. No hay nada nuevo debajo del sol, dice el autor del libro de Eclesiastés. De ahí los ayes de los capítulos anteriores. Si ustedes pueden leer Isaías capítulo 3, Isaías capítulo 5, van a ver a Isaías diciendo: ay de los que banquetean de mañana, ay de los que aceptan sobornos, ay del pueblo, porque viene el castigo de Dios. Lo único que parecía darle cierta estabilidad a la nación
era el reinado de Usías, el rey Usías, un líder político y militar muy poderoso, muy capaz, que reinó en el trono de Judá por 52 años, más o menos el tiempo que Fidel Castro estuvo en Cuba. Usías asumió el trono de Judá cuando tenía 16 años de edad y durante su reinado pudo guiar a la nación a una de las épocas más doradas de la historia de Israel. El comercio prosperó y floreció durante su reinado, lo mismo que la agricultura. Este hombre fue un rey temido en batalla, un gran estratega militar. Jerusalén se sentía segura bajo la dirección y bajo la protección del rey Usías. Lamentablemente, en Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 16, se nos dice que al final de sus días, cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios. Pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Usías se envaneció de tal manera que quiso usurpar un oficio que no se podía mezclar con el oficio real. Los reyes en Israel venían de Judá, los sacerdotes venían de Leví. No había manera de mezclar estos dos oficios. Hay uno solo que ha podido llevar estos dos oficios en una sola persona, y es el Señor Jesucristo. Así que Usías pecó gravemente contra Dios. Y cuando los sacerdotes trataron de impedirle que hiciera lo que él estaba haciendo, este hombre se llenó de ira en el mismo templo y Dios lo hirió con lepra y así murió. En una forma vergonzosa. Este fue un tiempo de crisis para la nación de Israel. El hombre que había traído estabilidad, prosperidad y seguridad desaparecía del escenario político como un arrogante cubierto de lepra. Y ese fue el año en que Isaías tuvo esta visión que marcó el inicio de su ministerio profético. Vean una vez más el versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. A partir de ese momento, Isaías se mantuvo predicando fielmente la palabra de Dios durante casi medio siglo, hasta que fue asesinado brutalmente por el rey Manasés. Según la leyenda, Isaías fue cortado en dos por una sierra. Así murió este hombre de Dios. Y mis hermanos, lo que yo quisiera tratar de responder en esta tarde, ¿qué es lo que se requiere para llegar a tener tal pasión por la persona de Dios que le permita a un ser humano común y corriente como tú y como yo? Por favor, no idealicen los personajes bíblicos, eran hombres de carne y hueso como tú y como yo. Isaías no era un superhombre. ¿Qué es lo que se requiere para que un hombre común y corriente como tú y como yo pueda predicar fielmente la palabra de Dios por casi 50 años en medio de tanta apostasía, en medio de tanta corrupción moral? ¿Qué es lo que se requiere, mis hermanos, para que personas como tú y como yo seamos librados de trivialidades y vengamos a ser hombres y mujeres apasionados con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Hoy día se habla mucho de la sana doctrina, y por si acaso no me malentiendan, yo creo que la sana doctrina es extremadamente importante. Nos gozamos en saber que la sana doctrina se está expandiendo en América Latina, como decíamos en la charla al mediodía. Pero mis hermanos, de nada sirve tener una iglesia con sana doctrina si las personas que están en la iglesia no son apasionados con Dios. Necesitamos tener buena doctrina en la cabeza, pero necesitamos tener el corazón encendido. De lo contrario, la sana doctrina no sirve para nada. Necesitamos ser hombres y mujeres apasionados con el Dios de la Biblia, apasionados con el evangelio. Hombres y mujeres que solo le teman a Dios y a nadie más. Necesitamos ver a Dios como Isaías lo vio.
Y hay al menos tres aspectos que se resaltan en estos primeros 3 versículos del capítulo 6 de Isaías acerca del ser de Dios. El primero es su indisputable soberanía. Su indisputable soberanía. Versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Cada uno de los detalles de esta visión tiene la intención de hacerle ver a Isaías la suprema exaltación de Dios como el rey soberano de todo lo creado. Él está sentado sobre un trono alto y sublime por encima de todos los otros tronos del mundo. No existe ningún poder terrenal que pueda equipararse al poder de Dios. Ningún otro trono que esté cercano al suyo. Y el borde de su manto, literalmente, mis hermanos, el dobladillo de sus ropas reales llenaba el templo. Cuando Isabel II fue coronada como reina de Gran Bretaña en el año 1953, la cola de su vestido estaba hecha de terciopelo y armiño, medía 36 pies de largo, casi el ancho de una cancha de básquetbol. Y era tan pesada que se necesitaron 6 damas de honor para cargar la cola del vestido de Isabel. Bueno, mis hermanos, Isaías nos dice que el ruedo de la ropa imperial del Señor era tan abundante que llenaba todo el templo. Perdón. Y obviamente, este es un lenguaje apocalíptico, imposible de visualizar con nuestra imaginación. Lo que se pretende con esta descripción no es que nosotros podamos entender o visualizar qué fue lo que Isaías vio ese día. Lo que Dios quiere que nosotros entendamos es que ningún monarca terrenal, por poderoso que sea, puede compararse siquiera con la realeza, el esplendor y la majestad de nuestro Dios. Él es infinitamente glorioso, Él es infinitamente esplendoroso, Él es infinitamente poderoso. Dios quiere que nosotros entendamos que la estabilidad del universo depende de que Él siga sentado en su trono. La estabilidad del universo depende del reinado absoluto y eterno de Dios. Usías ha muerto, pero el trono del universo no está vacío. Dios está sentado allí. Los reyes terrenales vienen y van, tarde o temprano terminan convirtiéndose en un recuerdo histórico. Pero nuestro Dios sigue siendo quien Él es. Él sigue manteniendo bajo control desde las estrellas más inmensas de todas las galaxias hasta los virus y bacterias más pequeños que no podemos ver a simple vista. Nuestro Dios es soberano. Él no es un monarca constitucional, como la reina Isabel, por cierto. Pastor, ¿y eso qué significa? Bueno, un monarca constitucional tiene mucha pompa, pero no tiene poder. No, nuestro Dios es rey porque Él reina. Nuestro Dios es rey, Él ejerce. Él es rey. Él puede decir con toda confianza en el capítulo 46 del libro de Isaías: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Dios está diciendo: no hay otro Dios como yo, porque solo yo puedo declarar desde el principio cuál será el fin de las cosas, qué es lo que va a suceder al final. Y alguien puede decir: bueno, pastor, pero ese argumento más bien es a favor de la omnisciencia de Dios. Dios conoce el fin desde el principio porque Él es omnisciente, porque Él lo sabe todo. Sí, eso es verdad. Pero Él escucha la conclusión del texto. Yo soy Dios, no hay otro Dios, nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero.
Nuestro Dios conoce el futuro no simplemente porque Él es omnisciente, sino porque Él es soberano. Porque Él lo decretó. El futuro no es otra cosa que el cumplimiento en el tiempo de los decretos de Dios. Y es importante resaltar aquí en este pasaje de Isaías 46 que Dios está hablando de eventos que tienen que ver con las acciones libres y responsables de seres humanos. Sigue diciendo el versículo 11: yo soy el que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. En el contexto es el rey Ciro, que luego va a permitir que los hijos de Israel vuelvan del exilio para reconstruir la ciudad y los muros. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Nuestro Dios en su soberanía ha contemplado en sus decretos las acciones responsables de los hombres. Su soberanía no anula nuestra responsabilidad moral. Tú y yo somos seres responsables, pero nuestra responsabilidad moral no anula su soberanía. Mi amado hermano, déjame decirte algo. Si hoy tú estás en Cristo, si tú viniste a Cristo en arrepentimiento y fe, es porque Dios te amó desde antes de la fundación del mundo. Y Él decretó desde antes de la fundación del mundo que en un momento dado de tu historia, libre y voluntariamente, tú ibas a hacer lo que Él ya había decretado que tú hicieras. Él te llamó eficazmente a salvación. La salvación es del Señor. Eso es básicamente lo que nosotros encontramos en toda la escritura de principio a fin. Me encanta como lo dice Nabucodonosor. Increíble, un rey pagano tenía una mejor teología que muchos evangélicos en el día de hoy. Dice Nabucodonosor: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano ni le diga: ¿qué haces? Ningún congreso, ni en la tierra ni en el cielo, tiene que aprobar las decisiones de Dios. Ningún congreso puede vetar la autoridad de Dios. Él reúne en sí mismo, en un grado absoluto, el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo. Todo en Él mismo. Porque para eso es Dios. Y mis hermanos, esa es la perspectiva que nosotros necesitamos tener de Dios si queremos ministrar en una forma apropiada su palabra. De hecho, esa es la perspectiva que necesitamos tener como cristianos, seamos pastores o no, porque es en la soberanía de Dios donde descansa nuestra confianza. Él no podría asegurarnos en su palabra que a los que aman a Dios todas las cosas le obran para bien, a menos que Él lo controle todo. El que no lo controla todo, no controla nada. ¿Tú sabes por qué tú y yo no controlamos las cosas? Porque un pequeño virus nos puede acostar en una cama por una semana, y todos los planes que tú tenías para esa semana se fueron a pique. Nuestro Dios lo controla todo y por eso es soberano. Por eso Él puede asegurarnos a ti y a mí: no te preocupes, mi hijo, todas las cosas cooperan para bien de aquellos que me aman, de aquellos que conforme a mi propósito fueron llamados. Ahora, por supuesto, ¿cuál bien? No es que tú tengas buena salud y tengas buen carro, una mansión. No. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el bien, que Dios nos está haciendo igual que Jesús. Así que todas las cosas que nos pasan obran para lograr ese bien. Que tú y yo seamos como Jesús. Nuestra paz, nuestra confianza, nuestra esperanza en medio de la aflicción solo pueden ser posibles si descansamos en la indisputable soberanía de Dios. Pero en este pasaje se resalta también su trascendente santidad. Su trascendente santidad. Vean el versículo 2. Por encima de Él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria.
La palabra hebrea que se traduce serafín transmite la idea de criaturas que parecen estar encendidas en fuego. ¿Recuerdan ustedes cuando en Números capítulo 21 Dios castigó al pueblo de Israel con serpientes ardientes? Esa es la misma palabra. Son criaturas encendidas en fuego. Así que mis hermanos, por favor, cuando escuchen la palabra serafín, no piensen en esos bebitos rechonchos con alas que aparecen en algunos cuadros renacentistas. No, eran criaturas temibles. Isaías nos dice en el versículo 4 que los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Un solo ángel hizo temblar los cimientos del edificio del templo. Imagínense unos 50 F-35 volando delante de la comitiva del presidente y tendrán una idea más o menos de lo que Isaías escuchó ese día. Probablemente los serafines sean las criaturas más poderosas y majestuosas que Dios haya hecho, porque son los que están más cerca del trono de Dios. Y sin embargo, mis hermanos, los serafines cubren sus rostros con dos de sus alas en señal de reverencia, porque ni aun ellos pueden soportar el resplandor de la gloriosa santidad de Dios. No hay nada trivial en la visión que estos ángeles tienen de Dios. Lo único que los serafines dejan al descubierto son sus bocas para poder alabarle. Dice en el versículo 3 que el uno al otro daba voces, es como un canto antifonal. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, y el otro grupo responde, toda la tierra está llena de su gloria. En las escrituras se usa la repetición cuando se quiere enfatizar algo. El pastor Lawson habló de eso esta mañana. Es como hacemos nosotros cuando subrayamos una oración o cuando la escribimos en negrita. De manera que lo que los serafines están haciendo aquí es proclamar de la forma más enfática posible que nuestro Dios es santo. Es el único atributo de Dios que se repite 3 veces en la Biblia. Dios es amor, pero en ningún lugar de la Biblia dice que Dios es amor, amor, amor. O que Dios es poderoso, 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 justo, justo, justo. Pero sí se dice que Él es santo, santo, santo. Ahora, cuando nosotros escuchamos la palabra santidad, la primera idea que suele venir a nuestras mentes es la de pureza moral. Pureza moral. Y aunque eso está incluido en el concepto de santidad, nuestro Dios es muy puro, nuestro Dios no tiene nada que ver con el pecado. Sin embargo, lo que los ángeles están exaltando aquí no es que Dios es puro, puro, puro. La palabra santidad, y una vez más, Lawson habló de eso hoy, significa cortar, significa separar. Y resalta el hecho de que nuestro Dios está muy por encima de todas las cosas creadas por Él. Él está infinitamente separado de todo lo que no es Dios. Nuestro Dios es el ser más sui generis que existe. Porque Él no puede ser colocado en ninguna categoría en la que se incluya alguna otra cosa que no sea Él. Porque Él es supremamente incomparable. Nuestro Dios es únicamente único. La palabra que deberíamos usar, pero lamentablemente no es una palabra de uso común en el día de hoy, es trascendente. Trascendente. Nuestro Dios está infinitamente elevado por encima de todas las cosas creadas por Él. Esa es la idea primaria que los serafines nos intentan comunicar al decir que Él es santo, santo, santo. Hoy en día se tiende a sobreenfatizar la presencia de Dios en medio de su pueblo. Pero pocas veces se habla de su trascendencia, de su infinita grandeza, de su gloriosa majestad. Irónicamente, eso no nos permite valorar su presencia como debiéramos. Nuestro Dios es trascendente, Él está lejos,
Pero nuestro Dios es inmanente, Él está cercano. Ahora, lo sorprendente de la inmanencia de Dios, y sé que estoy usando aquí palabras teológicas, pero la idea de la inmanencia es que Dios está en medio de su pueblo. Lo sorprendente de la inmanencia de Dios es que un ser tan alto, tan elevado, tan majestuoso, tan glorioso, se mezcle con su pueblo. Eso es lo que hace la presencia de Dios digna de ser valorada por encima de todo lo demás. Nuestro Dios se acerca en Cristo. Creo que era R.C. Sproul que preguntaba: ¿qué puede ser más parecido a Dios, un gusano o un serafín? ¿Qué ustedes creen? ¿Qué puede ser más parecido a Dios? ¿Un gusano o un serafín? ¿Cuál es la respuesta? Ninguno de los dos. Ninguno de los dos, porque cuando Dios es la tabla de comparación, no hay nada que se le compare. Él es únicamente único, Él es trascendentemente santo. Por supuesto, al hablar de la santidad de Dios, no podemos dejar de lado su pureza moral. Nuestro Dios es santo porque no hay ningún asomo de pecaminosidad o de impureza en todo su ser. Él es perfectamente santo en todos y cada uno de sus atributos. Él es perfectamente santo en todas y cada una de sus decisiones. Él es perfectamente santo en todas y cada una de sus obras. La santidad de Dios es la corona de sus atributos. Es lo que hace que Dios sea Dios. Ustedes se imaginan cómo sería estar a merced de un Dios que fuera todopoderoso, que fuera inmutable, que fuera omnisciente y que no fuera santo. ¿Cómo sería estar a merced de un Dios así? Sería estar a merced de un monstruo. Pero nuestro Dios es quien Él es precisamente porque Él es santo. Es porque Dios es santo que Él es un ser temible y cautivador al mismo tiempo. Él es temible y Él es cautivador. Él es santo en el ejercicio de su omnipotencia. Él es santo en la aplicación de su justicia. Él es santo en la plenitud de su amor, de su bondad, de su misericordia. ¿Y saben lo que es más sorprendente, mis amados hermanos? Que estamos hablando aquí de que Dios es único, Dios es singular, no hay nadie como Él. Y sin embargo, la santidad de Dios es uno de los atributos que los teólogos llaman comunicables, porque es un atributo que Él comparte hasta cierto punto con sus criaturas. Él llama a los suyos a ser santos. Sed santos porque yo soy santo. Cuando el atributo de la santidad se aplica a las criaturas, lo que se quiere señalar es que nosotros hemos sido apartados. Recuerden la palabra santidad, separados. Hemos sido apartados, hemos sido separados para el uso exclusivo de Dios. Nosotros fuimos comprados para ser exclusivamente suyos. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Sed santos porque yo soy santo. Nuestro Dios diseñó un plan de salvación para rescatarnos de la esclavitud del pecado y hacernos santos. Él nos está haciendo a cada uno de nosotros semejantes a nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Yo he usado muchas veces esta ilustración, perdónenme si la han oído antes, es que no conozco una mejor. Pero alguien le preguntó una vez al famoso escultor Miguel Ángel cómo era posible que él tomara un bloque de mármol y con un cincel y un martillo pudiera tallar un caballo. Si alguna vez ustedes han visto una obra tallada de Miguel Ángel, es sorprendente, parece que tiene vida. Y le decía a esta persona, ¿cómo es posible que tú puedas tomar un bloque de mármol y sacar de esa piedra un caballo? Y Miguel Ángel decía, es muy fácil, yo tomo el cincel y le quito todo lo que no se parece al caballo.
Bueno, mis hermanos, ¿saben lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros? Dios tiene un cincel en la mano, su providencia, y a través de muchas aflicciones Él está tallando en nosotros la imagen de Jesús. Todos nosotros tenemos demasiadas cosas que no se parecen a Jesús. Y el Señor está determinado. Ni tú ni yo queremos ser una obra maestra. Nosotros quisiéramos ser un garabato. Pero nuestro Dios está determinado a hacer una obra maestra con nuestras vidas. Él está determinado a plasmar en nosotros el carácter santo, perfecto de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Y Él lo hará. Y otra vez, como nos decía Lawson esta mañana, hay una santidad que es posicional, hay una santidad que es progresiva y hay una santidad que es final. ¿Saben qué es lo más hermoso que hay en el cielo? Lo más hermoso que hay en el cielo es Jesús. ¿Saben qué es lo segundo más hermoso que hay en el cielo? Que todos nosotros seremos igualitos a Él. Sí, ese hermano que tú ves en la iglesia y que tú no lo soportas mucho va a ser igualito a Jesús. Si es creyente. Seremos como Jesús. Dios está empeñado en hacernos como Jesús. Y Él nos dice en su palabra: sed santos porque yo soy santo. Es una orden, no es una opción para el creyente. Mis amados hermanos, sin santidad nadie verá al Señor. Es por eso que nosotros creemos que en las iglesias evangélicas hay muchas personas que creen ser lo que no son. Porque si no son santos, si no están luchando con su pecado, si no se avergüenzan de su pecado, si no se arrepienten de su pecado, si no viven una vida de arrepentimiento, probablemente van camino al infierno. Mis hermanos, si camina como un ganso, habla como un ganso y se mueve como un ganso, no lo dudes, es un ganso. Sed santos porque yo soy santo. Dios nos escogió en Cristo. Dios nos salvó. Dios hizo una obra de regeneración en nosotros para hacernos santos. Sed santos porque yo soy santo. Lo irónico es que muchas veces tú y yo quisiéramos tener los atributos incomunicables de Dios. No queremos ser santos, pero queremos ser todopoderosos, ¿no es así? ¿No te gustaría ser el soberano del universo? ¿Tener el control de todo en las manos? O por lo menos de tu esposa. ¿No te gustaría? Pero Dios no dice en ninguna parte de la Biblia: sed todopoderosos como yo soy todopoderoso. Dios no dice en ninguna parte de la Biblia: sed soberanos como yo soy soberano. No, lo que Él dice: sed santos porque yo soy santo. Eso es lo que Él dice en su palabra. Mi hermano, no trates de ser Dios. Conténtate con contemplar su hermosura con admiración y procura, en dependencia del Espíritu de Dios, a vivir coram Deo, una de las frases favoritas de Sproul. A vivir en la presencia de Dios, a vivir en la cara de Dios. Porque eso es una realidad, aunque no estemos conscientes de ella. Nosotros vivimos en la presencia de Dios. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en lo profundo del mar hiciera mi estrado, allí estás también. Pero hay un aspecto más que se resalta en este pasaje acerca del ser de Dios. Me dijeron que debía terminar a las 6:45. Hay un aspecto más, y es la manifestación visible de su gloria. Vean otra vez el versículo 3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Las palabras que se usan en la Biblia para referirse a la gloria de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, significan honor, valor superlativo, riqueza, excelente reputación, esplendor. John Piper define la gloria de Dios, y escuchen esto, como la belleza y excelencia de sus múltiples perfecciones. Es un intento de poner en palabras
cómo es Dios en su magnificencia y pureza. En Dios hay una plenitud infinita y desbordante de todo lo que es bueno, dice Piper. Es la armonía perfecta de todos sus atributos en un ser infinitamente hermoso y personal. Eso es la gloria de Dios. Es una gloria que Dios tiene en sí mismo, independientemente de que otros puedan apreciarla. El sol sigue siendo el sol, aunque el mundo esté lleno de ciegos. Es una gloria que Dios tiene, aunque nadie pueda deleitarse en ella. La gloria de Dios no depende de que otros la vean y la admiren. Desde toda la eternidad hasta la eternidad, Él es, ha sido y siempre será un Dios magnificente y glorioso. Lo era cuando nada había sido creado y habría seguido siendo glorioso aunque no hubiera creado nada. Él es glorioso. Sin embargo, en su amor y en su bondad, Dios decidió compartir su gloria con sus criaturas, con otras criaturas. Dios decidió permitir que otros puedan experimentar, oigan esto, el gozo y el deleite supremo que Él experimenta en la contemplación de sí mismo. Dios no es idólatra. Dios se ama a sí mismo con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Dios sabe que en todo el universo no hay nadie como Él. Y Él hizo criaturas inteligentes que pudieran entender su gloria, que pudieran deleitarse en su gloria, que pudieran contemplar su gloria, que pudieran experimentar el gozo y el deleite que Dios experimenta en la contemplación de sus propios atributos. Y Él, todo lo que ha hecho, en todo lo que Él ha hecho, Él ha plasmado su gloria. Llena está toda la tierra de su gloria. Y ustedes conocen seguramente de memoria el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan, proclaman la gloria de Dios. ¿Saben, mis hermanos, que si no estuviéramos tan infectados del secularismo que impera a nuestro alrededor, donde quiera que se posaran nuestros ojos, veríamos evidencias suficientes del poder y la sabiduría de Dios como para postrarnos y adorarle? He ahí, mis amados hermanos, la perspectiva de Dios que debe ser recobrada por la iglesia de nuestra generación. Nosotros necesitamos ver a Dios como Isaías lo vio. El Dios de indisputable soberanía, el Dios de trascendente santidad, el Dios que es magnificente en su gloria. Una gloria que brilla con mayor resplandor en la cruz del Calvario. Mis hermanos, escuchen con cuidado, y ya estoy terminando, hermanos de Ligonier, no se pongan nerviosos. Escuchen con cuidado este pasaje del capítulo 12 del Evangelio de Juan, porque si yo no cito este pasaje, no vamos a entender Isaías capítulo 6. Y yo habré perdido mi tiempo. Juan el apóstol está tratando de explicar por qué los judíos de su época, los judíos incrédulos, rechazaron a Jesús. Y escuchen cuál fue la explicación. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Eso está en Isaías 53, la profecía del siervo sufriente del Señor. Sigue diciendo Juan: por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías capítulo 6.
Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿Acerca de quién? Acerca de Jesús. Mis amados hermanos, la visión que Isaías tuvo en el capítulo 6 no era de Dios el Padre, era de Dios el Hijo. En Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5 vamos a ver otra vez el santo, 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 refiriéndose a Dios el Padre. Pero en Isaías capítulo 6, el santo, santo, santo se refería a Dios el Hijo. Pero lo sorprendente de este pasaje, mis hermanos, es que Juan está conectando aquí la profecía del siervo sufriente del Señor en Isaías 53 con esta visión de la gloria de Dios en Isaías capítulo 6. De manera que ahora sabemos que ese Rey de gloria, a quienes los serafines alababan con reverencia y temor, fue el que decidió hacerse hombre y asumir la postura de un siervo para morir en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Mis hermanos, ese es el rayo más potente de la gloria de Dios. Que el soberano se hizo siervo, y aquel que es 3 veces santo fue hecho pecado para recibir sobre sí toda la ira del Padre, para que ahora tú puedas ser uno de los redimidos, para que tú puedas ser hecho santo. Oh, mis hermanos, que el Señor nos ayude a ver a Dios así. El Dios de gloria, que manifiesta su gloria en el Evangelio. Dice Pablo, si nuestro Evangelio está encubierto entre los que se pierden, está encubierto en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. La luz del Evangelio de la gloria de Cristo. El incrédulo está ciego y el diablo lo mantiene en su ceguera para que no pueda ver la hermosura de Jesús, para que no pueda pasar por la experiencia de Isaías capítulo 6. Pero nosotros los predicadores predicamos el Evangelio, dice Pablo en el versículo 5 de ese mismo pasaje, 2 Corintios capítulo 4. ¿Saben por qué nosotros predicamos el Evangelio? Porque Dios ha decidido usar la predicación del Evangelio para abrir los ojos de los ciegos. Y cuando estábamos allí sentados en una iglesia algún día y alguien estaba predicando el Evangelio de la gloria de Dios en Cristo, dice Pablo en el versículo 6 de 2 Corintios capítulo 4, y Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones para el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El mismo Dios que en Génesis capítulo 1 versículo 3 dijo sea la luz, y fue la luz. Ese mismo Dios, cuando tú estabas escuchando la predicación del Evangelio, vino a través de su Espíritu Santo y dijo sea la luz, y tú por primera vez en tu vida viste lo que antes eras incapaz de ver, que nuestro Señor Jesucristo es más glorioso que lo que nuestras mentes pueden entender y nuestras bocas pueden expresar. Eso es lo que ocurre cuando una persona se convierte a Cristo. Sin esa obra de regeneración no puede haber conversión, no puede haber salvación. Y eso solo ocurre a través de la predicación del Evangelio, cuando nosotros mostramos a través de la Biblia ese rayo potente de la gloria de Dios que emanó de la cruz del Calvario. Como decíamos al principio de este mensaje, tú y yo necesitamos con urgencia recobrar esa perspectiva de Dios. Esa es la necesidad más urgente de la iglesia de nuestra generación. El tiempo se me ha ido, así que solo voy a mencionar las aplicaciones. Solo las voy a mencionar. ¿Puedo, Mateo? Miren, mis hermanos, sin esta elevada perspectiva del ser de Dios, no hay adoración. No hay adoración. Hoy día hay una discusión en las iglesias acerca del estilo de música, del tipo de himnos que debemos cantar en la iglesia. Mis hermanos, la adoración no comienza con un estilo de música. La adoración comienza con una disposición del corazón. Si tú no ves a Dios glorioso, no lo vas a poder alabar como Él debe ser alabado. Sin esta perspectiva no hay adoración. Sin esta perspectiva no hay santidad.
Nosotros somos orgullosos en recuperación. Y la única cosa que puede aplastar el orgullo que está entrelazado en nuestro pecado remanente es una visión correcta de la gloria de Dios. Isaías quedó deshecho cuando vio a Dios en su gloria. Sin esta perspectiva de Dios no hay evangelio ni hay evangelismo. ¿Cómo podemos convencer a un pecador que venga a Cristo si no se ve pecador? Sin esta perspectiva no podemos entender el amor de Dios, porque el amor de Dios se manifestó en el Calvario. Sin esta perspectiva la vida cristiana se vuelve confusa e inestable. Oh, que el Señor nos dé esa perspectiva de Dios otra vez, para que en medio de la aflicción y de las dificultades podamos decir: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por habernos dado tu palabra en esta tarde. Gracias, oh Señor, por este pasaje tan glorioso. Oh, abre nuestros ojos, Señor, echa colirio en nuestros ojos para que nosotros podamos verte a ti como debemos verte, para que podamos ver a Cristo en su gloria, en su belleza, en su majestad. Alabado sea tu nombre, en Cristo nuestro Salvador. Amén y amén.